Estimados estudiantes, buenas tardes. Hoy día vamos a desarrollar la sesión número 10. Ya el título es Reflexionando sobre la contaminación de los océanos. Claro, está dentro del área de desarrollo personal y ciudadano. Bien, en esta clase tenemos dos actividades importantes que desarrollar. El primero es identificar el impacto de los plásticos que ocasionan en los océanos. Y la segunda actividad es plantearnos propuestas para preservar nuestro ambiente. Bien, primero, ¿qué cosa necesitamos? Como siempre, su cuaderno, sus lapiceros, una actitud crítica, reflexiva, mucha atención y disposición. Segundo, ¿qué cosa haremos? La actividad de la semana pasada nos presentaba los efectos del cambio climático en el planeta, cómo esos cambios de efecto climático incidían en fenómenos de la naturaleza como tsunamis, temporales, terremotos, sequías, etc. En esta guía continuaremos reflexionando sobre cómo las acciones del ser humano afectan los océanos y la vida que habita en ellos. Bien, les he colocado en rojo las actividades. Primera actividad, ¿qué cosa harás? Identificarás la contaminación de los océanos y los efectos del plástico en la vida marina. En la segunda actividad, tu reto será determinar un problema que afecte a tu comunidad con relación al mar, al río, al lago o laguna y plantear una propuesta de solución con acciones concretas para su implementación. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si vives en algún pueblo, en alguna provincia del interior del país y tienes un río, un lago, ¿cómo está ese río? ¿Cómo está esa laguna? ¿Está contaminado y por qué? Si vives cerca acá en las ciudades, en Lima, ¿cómo está el mar? O sin ir muy lejos, fíjate cómo está el río Chillón, cómo está el río Rímac. ¿Estará contaminada o no? ¿Y qué propuestas de soluciones plantearías tú? Bien. Aquí están las actividades, ¿no? Actividad 1, identificamos el impacto de los plásticos en los océanos. Dice, busca un espacio donde puedas realizar en tu cuaderno la actividad con tranquilidad. ¿Alguna vez has visto el mar, un río, lago o laguna? ¿Qué recuerdas de esta experiencia? ¿Cuál era la conducta de las personas para preservar este espacio natural? Lee la noticia sobre la contaminación de plásticos que se te presenta en las páginas 25 y 26 del texto 10 que les estoy adjuntando. Y luego reflexiona en torno a las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál es el mensaje que nos transmiten las imágenes? 2, ¿a qué problema ambiental hace referencia la noticia? ¿Sabes cuál es la situación de los mares en el Perú? 3, de los elementos plásticos presentados en el texto, ¿cuáles sueles usar? ¿Qué haces con ellos luego de usarlos? 4, ¿cuál es el impacto del plástico en la vida marina? 5, ¿qué crees que se deba realizar para prevenir la situación planteada? Y registra tus respuestas en tu cuaderno. Situaciones como las presentadas ponen en evidencia la necesidad de reflexionar sobre nuestras conductas y de manera organizada iniciar campañas para revertirlas. También se requiere del compromiso de las autoridades y de cada uno de nosotros, desde el rol que desempeñamos para contribuir a cuidar el planeta y los recursos. A continuación te invito a conocer cómo nos afecta la pérdida de diversidad biológica, leyendo o escuchando la información presentada en la página 27 del texto 10 que les adjunto. Y luego responde. 1. ¿Qué entiendes cuando en el texto se plantea la siguiente analogía? Es como si tuvieras una red y cortaras un hilo del entretejido. Ese hilo que has cortado se conecta con otros, por lo que pones en peligro la integridad y resistencia de la red. Anota o registra tus respuestas y luego colócalas en tu portafolio. Estos insumos te ayudarán a realizar la siguiente actividad. Actividad número 2.
Planteamos propuestas para preservar nuestro ambiente. Al año, 8 millones de toneladas de basura llegan a los mares y a los océanos, afectando de manera directa la vida marina y también los productos que consumimos. Por ello, es importante reflexionar acerca del impacto de nuestras acciones para tomar conciencia, comunicar y dialogar con nuestra familia, amistades, compañeros y compañeras sobre la necesidad de reducir el impacto de plásticos en los océanos y proteger nuestros mares. Imagina que el alcalde de tu distrito ha asumido el reto de preservar la vida en el mar, en el río, en el lago, laguna de tu comunidad, y has sido tú seleccionado para elaborar una propuesta. La autoridad te plantea esta pregunta: ¿de qué manera podrías evitar o podríamos evitar que el plástico llegue a nuestro mar, río o lago? Para ello, primero, elige un problema que afecta directamente a tu barrio o comunidad vinculada a la contaminación del agua. Segundo, analiza el problema a fin de identificar las causas, por qué sucede y consecuencias, cómo impacta en la vida de las personas y en la comunidad. Anota tus respuestas en tu cuaderno o grábalas en un audio. 3. Plantea una propuesta de solución frente al problema identificado. Describe y explica tu propuesta de solución, señalando las acciones a realizar y los resultados que esperas alcanzar. Determina qué recursos necesitas y cuáles podrían ser los principales riesgos en su implementación. Comparte tu respuesta con tus familiares y pídele sugerencias en relación a su viabilidad. Incorpora sus recomendaciones en tu propuesta final. Y finalmente, difunde tu propuesta con tus compañeros y compañeras. Recuerda que siempre debes ser creativo y organiza tu texto utilizando el material que tengas a tu alcance. No olvides guardar tus productos de tus actividades en tu portafolio y compartirlos con tus familiares y tu profesor. Acá, a continuación, les dejo algunos links de videos que, si es posible, lo pueden abrir. Uno de ellos está referido a los plásticos que invaden y que contaminan los océanos. El otro también se refiere a los plásticos que contaminan el mar Mediterráneo. Y el tercer video es la contaminación del río Chillón, cómo la gente está sobreviviendo en sus riberas, pese a que el río Rímac y el río Chillón en sus comienzos, en sus buenos tiempos, eran ríos cristalinos donde había peces, camarones, etcétera, y hoy día es un muladar que contamina los océanos y contamina los lugares aledaños a donde rodea. Bien, esto sería entonces la guía, y vamos a pasar ahora a los textos. Está aquí por acá los textos. ¿Listo? Ya, entonces estos textos ustedes lo van a leer y en base a la lectura de los textos van a poder desarrollar las actividades 1 y 2. Vamos a darles una lectura rápida para que los que no tengan imágenes ni textos de Word puedan escuchar a través del audio. Título: Contaminación de los océanos. En grupo lean la siguiente noticia sobre la contaminación de los océanos por plásticos. Bali le declara la guerra a la contaminación del plástico. Con sus impresionantes playas, la isla indonesia de Bali atrae a turistas de todo el mundo. Pero los plásticos están arruinando la vida, llevando a los lugareños a tomar medidas desde la producción hasta el desecho. El sol se levanta sobre la playa, sobre la playa de Seba en Bali. Decenas de personas se han reunido vistiendo camisetas amarillas con el mensaje: soy un héroe de la basura. En una hora han recogido el equivalente a un contenedor de basura. Por un megáfono, Wayang Akasar alienta y agradece a los voluntarios por su participación. Akasar es el presidente de Trash Hero Indonesia, un grupo comunitario con 38 acciones en todo el país,
14 de ellas en Bali. Guía turístico profesional Alcázar ama mostrar a los visitantes de todo el mundo los impresionantes arrozales de Bali y las espectaculares playas volcánicas de arena negra. Pero cuando comenzaron a quejarse sobre los problemas de los desechos de la isla, se sintió obligado a tomar medidas. Ahora coordina eventos semanales de limpieza a través de las redes sociales, en los que los voluntarios han recolectado más de 15.000 kilos de basura plástica en un año. Una vez que el plástico llegó al océano, ¿qué le sucede? La degradación de los plásticos depende del tipo y de las condiciones ambientales a las que se expongan, sea la luz solar, la cantidad de oxígeno, los agentes mecánicos, etc. La radiación ultravioleta del sol es el principal agente que degrada el plástico, especialmente en los océanos, donde la acción del oleaje acelera este proceso al fragmentar los plásticos grandes en trozos más pequeños. La degradación del plástico en el océano es más lenta que en la Tierra. ¿Sabías que se denomina capa de ozono a la parte de la atmósfera que concentra el 90% de ozono, que es un gas cuya principal función es absorber el 98% de la radiación ultravioleta que llega a la Tierra desde el espacio? La radiación ultravioleta genera envejecimiento prematuro, daño en los ojos, cáncer de piel y puede afectar el sistema inmune. El agujero en la capa de ozono no es realmente un agujero, sino una zona donde la cantidad de ozono es menor. Y esto es particularmente grave en la zona de la Antártida. El uso de compuestos cloroforcarbonatos en refrigerantes es el principal responsable de la disminución de la capa de ozono. Y aquí al costado tenemos un cuadro estadístico de cuánto tiempo tardan en descomponerse los plásticos. Por ejemplo, aquí tenemos perdón, a ver, vamos a bajar. Aquí está, por ejemplo, un hilo de pesca para que se descomponga demora 600 años. Una botella para descomponerse demora 500 años. Los cubiertos de plástico que con tanta facilidad utilizamos demoran en descomponerse 400 años. Un mechero de plástico demora 100 años. Un vaso descartable de 65 a 75 años. Una bolsa demora en desintegrarse 55 años. Una suela de zapato de 10 a 20 años. Una colilla de cigarrillo de 1 a 5 años. Y un globo demora en descomponerse 6 meses. Entonces, esta es la estadística de los plásticos. ¿Qué impacto tienen en los océanos la presencia de plásticos? Puede suceder muchas cosas con las piezas de plástico que llegan a los mares y océanos. Enredos, asfixia, estrangulación o desnutrición tras ser ingeridos y bloquean el estómago y el intestino de los peces. Pero lo que es realmente alarmante es la presencia de los microplásticos, que son fragmentos inferiores a 5 milímetros, o sea, son pequeñísimos. Los microplásticos pueden ser ingeridos por la fauna marina, incluyendo el plancton microscópico, los crustáceos y los peces, y pueden causar problemas, tanto porque obstruyen el intestino de los animales como a causa de los contaminantes químicos que llevan. Incluso pueden llegar a nuestros platos, porque cuando comemos un pescadito, un ceviche, un chicharrón de pescado, un molusco, un crustáceo, que tienen microplásticos en su cuerpo, nosotros también lo ingerimos. ¿Cómo nos afecta la pérdida de diversidad biológica? Pensemos por un momento en los alimentos que comemos y trata de hacer una lista con ellos. ¿Cuántos son plantas y cuántos son animales? Probablemente muchos de ellos alguna vez te has preguntado, ¿qué sucedería si ya no podemos cultivar o criar esos alimentos? Ahora pensemos en la ropa que usamos.
Hay algunas plantas involucradas en la confección de nuestra ropa. Tal vez menciones el algodón, el lino. Y si hacemos ese mismo ejercicio para identificar plantas que nos sirven para curar enfermedades, construir muebles o inclusive nuestras casas, probablemente descubramos muchas especies involucradas. Pero la diversidad de seres vivos que habitan el planeta no solo es importante porque les damos un uso alimentario y económico, sino porque en los ecosistemas todas las especies están conectadas de alguna manera. Si hacemos una analogía, es como si tuvieras una red y cortas un hilo del entretejido, este hilo que has cortado se conecta con otros, por lo que ponemos en peligro la integridad y resistencia de la red. Así también funcionan los ecosistemas. Si una especie de animal, de planta desaparece, todo el ecosistema se pone en peligro, pues se altera el equilibrio natural. Los ecosistemas además permiten mantener el equilibrio del clima, mantener la integridad del suelo y controlar los ciclos naturales del agua. Causas directas, gran demanda de recursos. Por ejemplo, en la selva, con la tala indiscriminada de los bosques por personas inescrupulosas, hacen que grandes hectáreas de bosques sean eliminadas y en su reemplazo, ¿qué hacen? Hacen chacras, campos de cultivo o criaderos de alpacas, de animales como por ejemplo cerdos, ovejas, vacas, etc. Y al final, todas esas hectáreas que han sido alguna vez bosques pierden su biodiversidad, porque en un árbol, nada más en un árbol de ahí de la selva, viven más de 5,000 especies. Aunque no creas, viven mosquitos, viven arañas, viven hormigas, viven insectos, en fin, una serie de elementos que si nosotros talamos indiscriminadamente nuestro bosque, todos esos animalitos van a desaparecer. Otra de las causas es el crecimiento demográfico, como la gente va creciendo demográficamente. Por ejemplo, Lima. Imagínense Lima, antes Lima era solamente cercado de Lima, todo lo que es Jesús María, el cercado de Barrios Altos, el Rima, que posteriormente ya fueron creciendo a otros distritos, como por ejemplo Magdalena, Chorrillos, Barranco. En otra oleada fue creciendo ya las pampas de Villa Salvador, de Tablada de Lurín, de Comas, de Coyique, Santa Rosa, Villa María del Triunfo, en fin. Y esa gente ya al no tener viviendas cercas, ¿qué cosa hicieron? Invadieron los cerros, ¿cierto? Otra causa directa de la biodiversidad es el aumento del consumo, tanto de plantas como de animales. A veces indiscriminadamente hay gente inescrupulosa que pesca especies que a veces están en peligro de extinción, la anchoveta. Antes había los delfines que hacían una deliciosa comida como llamaba muchame, y pescaban a los delfines, los mataban y con eso hacían este exquisito plato. Pero hasta que llegó el gobierno y decretó que ya no se debería sacrificar a los delfines, o comúnmente llamado otros también los chanchos marinos, ¿ya? Las causas indirectas es la industria minera. ¿Qué cosa necesita la industria minera? Necesita recursos como maderas, como metales, etc. También tenemos a la energía del transporte que utiliza, ¿qué cosa? El combustible base, que es el petróleo. A través del petróleo se hacen los diferentes combustibles, como el querosene, las gasolinas para los autos, para los aviones, etc. La agricultura y la silvicultura, que también ahora modernamente ya utiliza maquinaria que utiliza petróleo, gasolina y querosene. La otra causa indirecta es el consumo de agua. Para tanta población, para tantos habitantes, se necesita purificar más agua, ya que cada día los ríos y los océanos están más contaminados. Y la otra es la caza y la pesca indiscriminada por gente, pues, que no valora nuestra biodiversidad. Ahora, todo esto genera presión sobre la biodiversidad. Por ejemplo, la sobreexplotación, ¿qué cosa genera? Pesca y caza excesiva. El cambio climático, ¿qué cosa destruye?
los biotipos y recursos naturales, donde antes eran bosques, hoy es campo, eriazo, donde ya no crecen ni plantas ni nada por el estilo. Especies invasoras que provocan, ¿qué cosa? Daños irreversibles en los ecosistemas. Contaminación, que altera, ¿qué cosa? El equilibrio vital de las especies. Lo que provoca todo esto es la destrucción de los servicios ecosistémicos, beneficios que obtenemos de los ecosistemas, tanto de agua, de madera, de medicina, etc. Bien, mis queridos estudiantes, hemos llegado al final. No olviden de hacer sus tareas, de enviar sus evidencias y sobre todo cuídense. Cuídense porque tenemos que salir adelante de esta pandemia y solamente cuidándonos unos a otros, podremos salir adelante. Que tengan una semana, un bonito fin de semana y un saludo muy afectuoso y cariñoso para los papitos que son a la vez estudiantes, y también transmítanle a sus papitos si viven con ustedes todavía un fuerte abrazo, una llamada, una videollamada, y recordar y una oración a los papitos que ya de repente están en la presencia del Señor. Cuídense mucho, mis estimados estudiantes. Ya hasta la próxima semana.